La economía en mi infancia pues era realmente muy accesible, se podría decir, porque si vemos ahora a comparación, ¿verdad?, con nuestra economía actualmente, hay una gran diferencia porque en mi infancia yo recuerdo que me daban $1 y así yo podía comprar hasta dos pupusas, una gaseosa y todavía me sobraba. Y, y pues actualmente ahora, digamos, si no llevas $5 para comer, no puedes comer realmente, porque si llevas $1 solo te alcanza quizás para una soda y, y en muchos lugares las pupusas son muy caras, ¿verdad? Entonces, lo que podemos evidenciar es que el costo de todos los productos así han subido bastante el precio. Actualmente, pues, si vamos a buscar trabajo, sí podemos encontrar, pero muchos de estos son muy explotadores y la paga no es muy buena, que se diga. Entonces, si queremos optar por un trabajo mucho mejor, que pague bien, tenemos que estar más preparados y mayormente las empresas piden un, mu- hasta 2 años de experiencia y uno como joven pues apenas va egresando o aún sigue estudiando, por lo cual no cuenta con esa experiencia. Y personalmente yo quise optar por un trabajo y así, ¿verdad? Aplicar, ¿verdad? Y era un trabajo no tan exigente para mí, ¿verdad? Pero aún así me pedían hasta 2 años de experiencia por lo cual no pude entrar, ¿verdad? Pero aunque yo sí me consentía que tenía todas las aptitudes y la capacidad para ejercer el trabajo, ¿verdad? Es por eso que muchos jóvenes actualmente pues deciden crear su propio negocio, o sea, emprender, ya que, como lo decía anteriormente, que es muy difícil poder optar por un trabajo que nosotros creamos adecuados para nosotros, porque, bueno, en mi caso, mi hermano me cuenta, ¿verdad?, que donde él trabaja tienen una caja llena de currículums y estos pues realmente nunca los toman en cuenta, ¿verdad? Porque para contratar nuevo personal, muchos de los colaboradores dentro de la organización, ¿verdad?, entonces deciden recomendar a sus parientes, amigos y así, ¿verdad?, conocidos, y por lo cual le dan oportunidad al que ha sido recomendado por sus propios colaboradores y no le dan una oportunidad a aquellos que deciden ir por su cuenta a la empresa y pedir que le den esa oportunidad de trabajo, ¿verdad? Entonces por eso que muchos deciden dedicarse a su propio negocio, ya sea de comida, vender ropa, a manualidades y venderlas y cosas así, ¿verdad?, que les permita obtener ingresos para su familia, ya que actualmente la situación económica está muy difícil y es por ello que muchos jóvenes deciden emigrar, ya que yo también, bueno, tengo un amigo que me contó que él está actualmente trabajando, pero donde él trabaja lo explotan mucho y la paga, pues siendo el mínimo, pues no, realmente no alcanza, ¿verdad? Entonces me dijo que tenía pensado emigrar a otro país para obtener mejores resultados. Pues la tecnología pues ha dado grandes avances y ahora en la economía podemos ver que se utiliza lo de la factura electrónica y también podemos hasta pedir comida y comprar y vender por medio de páginas web y así, ¿verdad? Aplicaciones que facilitan todas estas cuestiones, ¿verdad? Y ya en el trabajo podemos ver que se utiliza bastante lo que es el teletrabajo, o sea, trabajar desde casa, ya que, digamos, en lo personal, recibo clases en línea y pues los docentes trabajan desde su hogar o ya sea en la universidad o cualquier otro lugar, pero lo hacen de manera virtual. Entonces, todo esto genera grandes beneficios para la universidad en este caso, ya que se ahorran esos costos de luz, agua y todo eso, y de mantenimiento, todos esos costos, ¿verdad?, que contraen la universidad al tener el alumno presencialmente, ¿verdad?
Bueno, el desafío económico más notorio que veo yo sería el mantener una vida económicamente estable, ya que actualmente la situación económica está muy difícil, pues los intereses son muy altos, los precios de una vivienda igual son muy elevados y pues si no nos preparamos adecuadamente y tenemos un trabajo bueno en el que nos podamos con el que nos podamos sustentar, pues resultará muy difícil poder tener la calidad de vida que nosotros esperamos. Es por ello que es muy importante que nosotros tomemos el hábito de poder ahorrar y poder invertirlo de buena manera en algún futuro, ¿verdad? Para poder tener un ingreso extra y no depender de un solo ingreso. Bueno, la economía en mi infancia sí fue bastante marcada por lo que es el uso del colón, porque yo sí lo llegué a usar hasta por lo menos los 7 años, más o menos. Un colón te alcanzaba para un refrigerio, por lo menos de una gaseosa o un churrito. 2 colones podrían ser que te compraras un poquito más, que pudieras invitar a alguien. Lo que vendría siendo que cuando se empezó a usar el dólar, con 1 cora sí te compraba ya un refrigerio como de un churro y una gaseosa. Entonces, más que todo lo recuerdo porque yo de pequeño era bastante de comprar refrigerios de esa forma, en los recreos. Entonces ya cuando ya me fui haciendo un poquito más grande en la adolescencia, sí ya podía ver que por lo menos con 50 centavos o 2 coras, sí se compraban ya un refrigerio que por lo menos antes con un colón sí te lo comprabas. Entonces por eso sí creo que se ha marcado un poco mi infancia con la economía en ese cambio, en ese sentido. Los cambios más notables han sido en los precios de las cosas más que todo básicas. Yo no era lo suficientemente consciente antes como para ver lo que era el precio de la gasolina, por ejemplo. Ahora sí. Pero sí he escuchado que las personas mayores se quejan de que todo es más caro ahora en comparación a antes. Y creo que los cambios más notables han sido en la canasta básica. En los precios de las viviendas también se alcanza a ver. Uno como un adulto sí lo puede ver. Quizás en comparación a antes cuando uno era pequeño no lo veía de la misma forma. Pero ahora sí se ve bastante el cambio. Mira, las principales oportunidades creo que se basan mucho en el nivel académico que uno como joven pueda lograr, porque sí, por lo menos en los trabajos actuales, por lo menos un nivel de bachillerato sí te lo están pidiendo. Por lo menos creo que las mayores oportunidades están ahí. Ya si como joven quieres superarte y quieres, digamos, aspirar a algo mejor, sí podrías mejorar tu educación académica yendo a la universidad, si está en tus posibilidades, o también tomando cursos o diplomados que puedan reforzar tus conocimientos. Ahí es donde está la oportunidad que uno como joven pueda tener, y en base a eso también uno puede aspirar a diferentes salarios. Está bastante dura la competencia porque sí se puede observar de que las ofertas de trabajo no son tan, por así decirlo, son bastante escasas, y sí uno tiene que aprovechar las oportunidades que le vengan. A veces no hay mucho de dónde escoger y tiene que hacer uno sus deberes como joven. Bueno, como todo va al alza, realmente sí se ha visto mucho en los aparatos que nosotros usamos, en los electrodomésticos, incluso en el transporte también se ve bastante ese cambio. Porque, por ejemplo, antes un teléfono podría tener su precio tal vez no tan accesible, pero no contaba con la tecnología que tiene ahora. Un teléfono, por lo menos de gama media, con lo básico, por ejemplo, puede ir costando casi lo que te cuesta un salario mínimo.
Claro, vas a tratar de cuidarlo porque te tiene que durar. Pero sí, antes creo que un teléfono, tal vez que no tuviera lo básico como tiene ahora, sí siempre se veía tal vez como un poquito de caché. Si tenías un teléfono antes, también tenías tu nivel económico algo estable. Y en cuanto al transporte, se ha visto también porque las máquinas se han renovado. Antes estamos hablando de buses que te cobraban 20 centavos y ahora que puedes ver un medio de transporte tal vez un poquito más vistoso, un poquito más lujoso, por así decirlo, que te cuenta con aire acondicionado, por ejemplo, ya puedes observar que es un poquito más caro. Entonces, en todos esos sentidos, hablando de la tecnología, sí se ha visto un poco que como ha ido al alza, como ha ido renovándose, ha incrementado su precio. Claro, esto involucraría un paso bastante positivo para nosotros porque nos ha hecho la vida un poquito más fácil. Entonces, por eso creo que no se ha quejado mucho la persona, porque realmente se ha visto que ha hecho la vida más cómoda, pero también ha subido el precio. Creo que es un gane y gane en la economía. Creo que los desafíos que ve mi generación bastante es conseguir un hogar estable a un precio razonable, que se pueda pagar con un salario digno y que puedas tener por lo menos tus necesidades solventadas. Creo que ese es el mayor desafío que tiene nuestra generación, porque si bien antes se encontraban viviendas más económicas, se encontraban terrenos más económicos, ahora es un poco más difícil. Entonces, el reto está ahí, lograr conseguir un nivel académico lo necesario para que te puedas pagar un buen trabajo, para que te puedan pagar lo necesario para que ya sea solo tú o con alguna pareja puedas tú encontrar una estabilidad económica, estabilidad en tu vivienda. Por lo que cuando logras hacer eso, sí puedes pensar que has encontrado por lo menos una buena salida bastante estable, porque muchas personas no lo logran, porque creo que nos damos cuenta todos que no es fácil en estos tiempos, ¿verdad? Encontrar una vivienda digna. Entonces, creo que ese va siendo el mayor reto, aparte de que también logres completar una carrera, un nivel académico aceptable. Creo que todo eso va de la mano con que uno haga sus esfuerzos por sacar buenas calificaciones, por hacer bien su trabajo y mantener ese trabajo también. Lograr sacar un vehículo también, creo que son las metas que cualquiera quisiera tener. Entonces ahí va el desafío, yo creo que de cada joven. Entonces a ver si lo logramos. Creo que todos estamos en el camino. Bueno, en mi juventud, excelente porque había suficiente trabajos, abundancia, alimentación y todo era barato. Se abundaba todo lo que era la alimentación. En la actual, el cambio de moneda vino a perjudicar la economía de El Salvador, porque todo se elevó económicamente, falta de trabajos, falta de preparación en la juventud, porque todo lo que es estudio ahorita en esta época es difícil para llevarlo. Ha habido bastante cambio. Primero, por la falta de personas en el campo, porque la mayoría se ha ido para los Estados Unidos. Entonces ya el campo, ya la persona ya no quiere trabajar y así ha sido una baja en la economía en nuestro país. Lo demás,
ha sido por parte de la guerra, que eso fue bastante problemático porque en muchos trabajos cerraron fábricas, suspendieron labores en las semanas y hoy después fue el cambio de la moneda. Bueno, en mi vida laboral, lo primero que fue el desafío que quizás tuvimos todas las personas, fue cierre de fábricas, un poco personal para otros empleados. Después, como repito, el cambio de la moneda fue un gran problema porque muchas personas no podían usarla. Y los sueldos bajaron, económicamente perjudicó bastante todo eso. Bueno, en mi juventud no había mucha liberación en la juventud, era más dedicación a sus estudios, a sus hogares. En el tiempo de como madre, sí, se vio bastante porque había suficientes trabajos, pero por falta de estudios no daban la oportunidad de trabajo. Ese fue un problema que se surgió bastante en nuestro país. Y ahora, pues como repito, mucha distracción hay con todas las cosas de los celulares, liberación en bailes, droga. Y yo creo que lo que más ha fallado es los padres, que han fallado mucho en darles mucha libertad a sus hijos. Bueno, lo importante, y creo que es lo principal, es estar siempre en las manos de nuestro Creador para que Él lo guíe y sepan administrar sus sueldos, lo que sus padres le dan, porque esa es una parte muy importante para llevar una buena vida y seguirse preparando, que no se distraigan en cosas que no les va a ir bien en su vida. Sí, era más factible porque la población era pequeña y ahora en la actualidad ha crecido bastante la población. Y entonces eso significa de que ha aumentado el precio de la vivienda, porque ya no hay terreno a donde construir. Estuvimos socialmente aquí en nuestro país, que sería la parte de las maras, que la mayoría de esas cosas pues perjudicó bastante, porque la gente huía de sus lugares, se iban para otros lugares, pero siempre la gente se aprovechaba de esa situación para aumentarle el precio a la vivienda. Probablemente hoy que las viviendas son más seguras, ya que ha disminuido un poco la delincuencia, probablemente también se pueden agarrar de ahí para subir el precio. Lo mismo, eso ya está surgiendo, que ya le está aumentando también el precio, porque ya no hay peligro en la zona. Todo influye. El guión de un podcast. Un guión de podcast es la pieza fundamental de un programa.
Es un documento que sirve para organizar el contenido de un episodio. Es una guía que contiene los detalles y las indicaciones necesarias para la realización de un podcast, así como los tiempos de las participaciones y cuñas. Estructura de un podcast. Todo el contenido de un podcast está organizado en 3 partes. Acto 1, introducción o inicio del podcast. Acto 2, el nudo o el desarrollo del tema. Y acto 3, el final o el desenlace de tu podcast. Todo esto representa el contenido de un podcast y como todo contenido siempre tiene un punto crucial, un clímax, donde logras captar la atención de tu público al enfatizar el contenido más sensacionalista de tu tema. Estructura del guión de un podcast. Todo escrito posee una estructura y el podcast no es la excepción. Como acabamos de ver, un podcast se divide en 3 actos. Por ende, estos actos se van a reflejar en el guión. Recuerda que el guión de un podcast es muy importante porque te permitirá organizar y tener en claro cuál será el contenido de ese episodio que emitirás. Este guión se divide en actividades y el tiempo que durará cada actividad. En cuanto a las actividades, tomemos en cuenta que se dividirá en 3. ¿Por qué? Porque el podcast tiene 3 actos. Entonces, pasemos al acto 1, o sea, la primera actividad, y esta está conformada por la introducción. ¿Qué contiene mi introducción? Es tu carta de presentación. Lo mínimo es presentarte a ti mismo y decir el nombre de tu podcast. Además, expon el resumen del tema a tratar. Anuncia a las y los oyentes sobre qué vas a hablar y de qué forma lo harás. Esta actividad tendrá un tiempo aproximado de 4 minutos o menos. Segunda actividad, representativo del acto 2. Y aquí tenemos el desarrollo, el nudo de tu podcast. Es el cuerpo del tema a compartir, lo que deseas contar, el tema o asunto que deseas transmitir. ¿Qué contiene esta actividad? Fácil. Todo mi tema, el tema que he escogido para compartirlo con los oyentes, sea conceptos, opiniones personales y aportes que desee implementar a este tema. En el desarrollo estará todo el contenido detallado de tu tema, de lo que tú hablarás. Por lo tanto, esta actividad conlleva más tiempo, aproximadamente unos 12 minutos o más. Y por último pasamos a la tercera actividad representativa del acto 3. El final, el desenlace, la despedida. ¿Qué contiene la despedida? Despedida de aquellos oyentes que han estado contigo escuchando tus contenidos. Invita a la gente a comentar y compartir tus contenidos empleando diversos medios como las redes sociales. Se recomienda tener una frase final, una frase recurrente que repitas en cada programa. Esta despedida tendrá aproximadamente unos 4 minutos o menos de duración. Hemos visto la estructura del guión de un podcast. Teniendo esto claro, podemos pasar a la actividad principal del día de hoy. Planificamos nuestro guión de un podcast, para después redactarlo, por cierto. El objetivo de este podcast será: tu podcast a elaborar se enfocará en la contaminación del aire y del ambiente y qué acciones practicas y puedes proponer para mitigarlos. Planificamos. En esta etapa vamos a responder a unas cuantas preguntas para precisar cuál es el rumbo que tomará mi podcast. Primera pregunta: ¿cómo será la introducción de mi podcast? Aquí responderás en base a tu presentación personal y el nombre que tendrá tu podcast. ¿Cuál será el resumen del podcast? Aquí responderás sobre el tema que tratarás en el podcast. En este caso harás una presentación breve del tema que tratarás, siendo este la contaminación del aire. Tercera pregunta: ¿cuáles serán los puntos importantes del tema?
tocará que investigues sobre la contaminación del aire. Mencionarás la información relevante sobre este tema, concepto, causas, efectos, todo lo que puedas investigar. Cuarta pregunta. ¿Cuáles serán las propuestas que presentarás? En esta pregunta tendrás que presentar tus propuestas de solución que ayudarán a combatir el problema de la contaminación del aire. No olvides argumentar. Quinta pregunta. ¿Cuál será la frase que emplearás al final? Elabora una frase final que caracterice a tu podcast. Esta debe ser pegajosa y llamativa. Textualizamos nuestro guión de un podcast. Después de planificar y de tener en claro la meta y el objetivo de mi podcast, pasaré a redactar el guión. Bien, esta es la estructura que emplearé. En la parte principal tendré que escribir el nombre de mi podcast. Ustedes escogen el que sea más adecuado para ustedes. Tengo las actividades y el tiempo que voy a emplear. En esta oportunidad les daré un breve ejemplo de cómo podrían formular su guión. Claro, solo les ayudaré en la introducción y en la despedida, ya que el contenido tienen que investigarlo y tienen que aportar sus propias propuestas. Empecemos por la actividad 1, que representa al acto 1. Recordemos que la actividad 1 es la introducción. En la introducción se da la presentación personal y el nombre de tu podcast. He aquí un ejemplo. Hola a todos, soy Shirley. Les doy la bienvenida a un programa más de Somos Uno. En este ejemplo se puede ver cómo yo me presento y presento mi programa, presento mi podcast. Este es un ejemplo. Ustedes van a cambiarlo completamente y hacerlo a su manera. Después de la presentación personal y el nombre del podcast, seguía un resumen del tema que vas a tratar. Veamos el ejemplo que he preparado. Hoy en día sabemos las repercusiones que tiene y tendrá la actividad humana sobre nuestro planeta, sobre nuestra salud y nuestras vidas. Pero, ¿realmente hacemos algo por detener esta mala actividad? En el programa de hoy hablaremos sobre la tan conocida contaminación ambiental, contaminación del aire, de la tierra, como lo quieran llamar. Desglosaremos el tema a fondo y reflexionaremos, ¿realmente tendrá solución? ¿Cómo podemos nosotros frenar y aumentar la calidad de vida de nuestro planeta? Esto y muchos aspectos más aquí en tu podcast favorito. Aquí se puede ver una breve presentación del tema que voy a desarrollar de una manera amena y divertida, invitando a la gente a escuchar mi podcast. Toda esta introducción me llevará aproximadamente 2 minutos, tomando en cuenta la música y los efectos especiales que pueda implementar. La siguiente actividad representa al acto 2, el nudo o el desarrollo de tu podcast. Aquí se presentará información del tema y tus propuestas de solución. En este apartado ya no habrá un ejemplo, porque te toca a ti investigar sobre la contaminación del aire, seleccionar la información más relevante que desees compartir con tu público, además de implementar tus propuestas de solución que concienticen a tu público sobre el cuidado del medio ambiente. Aproximadamente esta actividad tomará un tiempo de 12 minutos o más, dependiendo de la información que desees transmitir y del dominio que tengas para hacerlo. Pasemos a la tercera actividad. La despedida, representativa del acto 3, el final, el desenlace. Recordemos que en la despedida se encontraba despedida de los oyentes y una invitación a reflexionar sobre el tema, comentar y compartir tu contenido. Muchas gracias por brindarnos un pedazo de su tiempo y su atención. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de El Salvador con el tema de podcast, relatos de cómo era la economía en las diferentes generaciones. Ha sido un gusto y nos vemos pronto.